Pero lo que es lectura y escritura estamos trabajando en lo que es procesamiento de información, es decir, seleccionar información para luego darla a conocer. Y en relación a eso, hoy vamos a ver lo que es la infografía y los textos discontinuos. Para eso, los objetivos son interpretar la información entregada en las infografías y además crear una infografía a partir de una receta y una investigación que está explicado ya en el trabajo que les envié para estas 2 semanas. Lo primero, ¿qué es una infografía? Es un texto discontinuo, ya que no sigue una estructura secuenciada o progresiva, por lo que la información debe ser analizada globalmente. Eso es un texto discontinuo, ¿cierto? Un texto que no presenta una estructura fija. En las infografías se combinan textos y elementos visuales con el fin de transmitir información precisa sobre variadas temáticas. Se pueden explicar temas científicos, deportivos, culturales, literarios, etcétera. Y en sí, ¿cuál es lo bueno de la infografía? Es que aproxima al lector a los elementos, a las ideas o acontecimientos más importantes de un determinado tema. Como por ejemplo, dónde ocurrió un suceso, cómo se llevó a cabo, cuáles son sus características, en qué consiste el proceso, cuáles son las cifras, etc. La infografía es pertinente para aclarar textos de temática complicada, cronología de acontecimientos, líneas biográficas, casos policiales, hechos históricos, descubrimientos, accidentes, en fin. Simplifica la información y se puede aplicar a cualquier tipo de texto. ¿Para qué? Para hacerlo más sencillo y comprensible. Ahora bien, la infografía es pensar visualmente. ¿Para qué utilizamos la infografía? Para explicar procesos, para realizar comparaciones, para señalar cronologías, para realizar una selección de citas, para mostrarlas, para señalar los componentes o para explicar las instrucciones de algún proceso. Aquí vemos un ejemplo de una infografía. Este es 21 de febrero, Día Mundial de la Lengua Materna. Tenemos muchos colores, muchos elementos gráficos, visuales, colores llamativos, ¿cierto? Poco texto y en el fondo nos simplifica toda esta información para darla a conocer. Algunas estrategias de lectura y comprensión de infografía, ¿cierto? Lo principal es leer siempre el título y la fuente de la infografía. Estos elementos te ayudan a comprender cuál es la idea central y cuál es el emisor. Conocer quién emite la información te ayudará a predecir cuál puede ser el tema. Por ejemplo, si el emisor es el Mercurio, voy a pensar que la información es de actualidad. Si es la Organización Mundial de la Salud, tengo que deducir que es una información médica. Si es el Mineduc, es una información sobre educación y políticas del gobierno. Luego, realizo una lectura global de la infografía para extraer el tema central y luego lee detenidamente cada parte relacionando la información detallada con la información global. Lee con atención cada una de las informaciones verbales que aparezcan en la infografía. Recuerda que estas van relacionadas con las imágenes que se utilizan para ilustrar y ejemplificar la idea que se expone. Las imágenes también contienen información, por lo tanto, no olviden mirarlas con atención y relacionándolas con lo que leyeron. Cuando contesten preguntas de comprensión sobre infografías, presten atención a cada una de las alternativas y marcar siempre la alternativa correcta. Esto les va a servir mucho para lo que son los ensayos PSU que estamos realizando también. Aprovechamos de ampliar la información. Aquí tenemos una infografía. Es sobre lo que es el Transantiago. Tenemos cómo avanza el nuevo Transantiago, tenemos el tema de los nuevos contratos, hay mejoras en los paraderos, un nuevo esquema, autoridad, en fin. Ahora tenemos definición, síntomas y prevención de lo que es la meningitis. Aquí tenemos los síntomas en el bebé, tenemos la explicación, los tipos de meningitis, las medidas de prevención y control, en fin. Esta actividad la van a realizar y la vamos a comentar en los 15 minutos que ustedes tienen para aclarar las dudas. ¿Qué síntomas de la meningitis son comunes en bebés y personas? Hay una serie alternativa. ¿Cuál es el título? ¿Qué título correspondería a esta infografía? En fin, les voy a enviar de todas formas este PowerPoint para que desarrolles la actividad.
Luego tenemos una siguiente infografía sobre promedios nacionales y niveles de logro. Aquí tenemos mucho más gráficos y es totalmente visual la información. También hay preguntas relacionadas con eso que también tienen que realizar. Acá tenemos el Facebook en cifras. Nos simplifica toda la información en relación a cifras. También hay preguntas que las voy a pasar muy rápido hasta detenernos en esta diapositiva. Recuerden realizar las actividades. ¿Cuáles son las partes de la infografía? Lo primero y más importante es el título. ¿Por qué? Porque va a expresar el contenido global o tema central de la infografía. Luego el texto. Expresa la información necesaria para la comprensión e interpretación adecuada de la infografía. Luego tenemos el cuerpo, en donde se va a presentar la información visual a través de gráficos, símbolos, ilustraciones, mapas, etc., dependiendo del propósito y contenido que se quieren transmitir. Y la fuente indica el origen de la información y los datos entregados en la infografía. Si ustedes se fijan, las fuentes de las infografías siempre van a un costado, muy pequeñito, de donde se extrajo esa información, ¿cierto? Que fue graficada de forma visual en la infografía. Aquí, por ejemplo, ¿dónde encuentro yo la fuente? Abajito de donde dice la Biblia, hay una página web y abajo está de donde se extrajo toda esta información sobre los 10 libros más leídos en el mundo. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es la importancia de saber analizar una infografía y saber crearla? Recuerden que ustedes tienen que realizar una infografía primero sobre una receta de su comida favorita, tienen que graficarla mediante imágenes, pueden poner gráficos, no sé, tablas, lo que ustedes quieran. Vamos a trabajar también con una aplicación que en el próximo video les voy a explicar acerca de la aplicación que vamos a utilizar, pero me interesa saber qué creen ustedes acerca de qué opinan sobre la importancia de las infografías. ¿Tendrán un valor real a nivel de comprensión de textos, de simplificar información o no? ¿Será una herramienta válida para procesar información compleja y simplificarla? Lo vamos a conversar en los 15 minutos que tenemos para aclarar dudas.